el libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, Hagai en hebreo, quiere decir mi festividad, y es muy particular que se llame así porque no se habla de una fiesta directamente. Entonces es interesante que el libro se llame mi festividad, que el profeta se llamara así, ¿verdad? Muy curioso, como sabemos los nombres, su significado por algo es el nombre que es, por algo el significado. Entonces tenemos que entender que en este libro se está haciendo referencia a una fiesta, a pesar de que no se dice directamente, no se dice así explícitamente. La fiesta a la que hace referencia es a Hanukkah. En este tiempo Hanukkah todavía no se celebraba, pero se puede decir que es como que Yahweh proféticamente, a través de profeta, valga la redundancia, a través del Naví, estaba revelando que se celebraría una fiesta en el futuro. Entonces, la fiesta a la que hace referencia es a Hanukkah, pero de una manera profética, es un reflejo profético, puesto que no lo hace directamente. Capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del Naví Hagai a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Yahudá, y a Yahushua ben Yahusadak, Cohen Gadol. Repito, en el año segundo del rey Darío. Darío quiere decir soberano. Recuerdan que el imperio persa eran los medos y los persas. Los medos estaban bajo Darío, los persas bajo Ciro. Los medos representan a los muchos, los persas representan a los pocos. Por ende, Darío representaría al testigo como Eliyahu, Ciro al testigo como Moshe. Entonces dice, en el año segundo del rey Darío, el soberano, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Hagai a Zorobabel. Entonces, al profeta Hagai, mi festividad, palabra para Zorobabel. Recuerdan que Zorobabel es una representación de la segunda venida. Zorobabel quiere decir nacido en confusión, o sembrado en Babel. Babel quiere decir confusión. En este caso se está mencionando a ambos, Zorobabel y a Yahushua, el sumo sacerdote. Recuerdan que en Zacarías ellos son los dos principales que se mencionan en el libro de Zacarías, y es particular que Yahweh manda una profecía para Zorobabel por medio de Yahushua, mostrando que la segunda venida de Yahushua sería como Zorobabel. Como sabemos, Yahushua el Mesías es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces Yahushua el sumo sacerdote hace alusión al Mesías. Zorobabel hace alusión al profeta como Moshe, o sea, la segunda venida. Voy a leer los significados de los nombres. El soberano que causa la existencia en su festividad o en mi festividad, quien fue sembrado en Babel, en confusión, es quien pide al poderoso en alabanza a Yahweh, la salvación de Yahweh y la justicia de Yahweh. Entonces está diciendo el soberano que causa la existencia, o sea, el todopoderoso, en una fiesta enviaría a aquel que fue sembrado en Babilonia, el último, para que le pidiera al todopoderoso en alabanza la salvación y la justicia. ¿Está claro? Eso es los nombres. Entonces, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Hagai a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Yahudá, y a Yahushua, hijo de Yahusadak, Cohen Gadol. El nombre del Mesías se reveló, antes de que él viniese al mundo, se reveló dos veces, a través del sucesor de Moshe, se llamaba Yahushua, y a través del sumo sacerdote del tiempo de Zorobabel, que es este que se está mencionando aquí. Recuerden que el último, Yahweh lo llama en Jeremías, Yahweh Sidkenu. Yahusadak son las mismas raíces. Yahweh Sidkenu, Sidkenu quiere decir nuestra justicia. Y dice el segundo verso, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Vean qué particular ahorita con lo que está pasando en Jerusalén, ¿verdad? Que lo volvieron capital. Entonces mucha gente está esperando que ya lo que siga sea construir el templo. Pero hay otro montón de gente que está diciendo, no, ni locos, están locos, y más los musulmanes, obviamente. Ya hay varias gente que le ha dicho a los musulmanes que cuiden la mezquita esa, porque ahora que Jerusalén se convirtió en capital, o por lo menos fue reconocida como capital, ahora es muy posible que ya lo que siga sea el templo. Entonces, qué interesante que se mencione aquí. Además, obviamente, la reedificación del templo, en lo que respecta a nosotros, se refiere a la reedificación de la congregación escogida. ¿Y para qué sería que se reuniría la congregación escogida? Para ser llevada en la cosecha. Pero el mundo dice que todavía no es el tiempo. El mundo dice, no, al fin falta todavía 50 años. La mayoría de la gente, ¿verdad? En su mente, aun cuando creen en la escritura, en su mente el fin va a ser después de que él muera. Y ni siquiera, porque a veces, ¿verdad? Tienen hijos y dicen, no, después de que mis hijos. Si fuera por ellos, nunca se daría el fin. Y eso es una muestra de que no saben ni en qué creen, porque ¿cómo uno no va a querer que se acabe la maldad? ¿Cómo uno no va a querer que se acabe el pecado, que se acabe el dolor, la injusticia? Entonces la gente que dice, no, todavía falta. Por un lado no están viendo las señales, por otro lado no están estudiando, y por otro lado no quieren estar con el Padre. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis, recuerdan, que la iglesia diga, ven. La iglesia debe estar esperando que se cumpla. Entonces dice, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Este pueblo se refiere a los muchos. Entonces, como los cristianos, te habla con cualquier cristiano
Muy pocos están esperando el fin. Y todavía menos personas lo quieren. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Hagai, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, refiriéndose al templo, ¿verdad? La gente está pensando en comprar casa. Si nosotros nos consideramos el pueblo de Yahweh y sabemos las señales que dice la escritura, no deberíamos estar esperando quedarnos en este país para siempre. Nosotros deberíamos tener la esperanza de ser llevados a la tierra prometida. Si el Padre a uno le da la plata, si usted tiene plata y cómprese una casa, porque es mejor que estar pagando alquiler, obviamente. Pero el punto es que la mayoría de la gente no está pensando en ir a donde el Padre, no está pensando en ir a Israel, porque si vamos a Israel es cuando el Padre nos lleve, claramente. O sea, ¿cuánta gente está haciendo planes para de aquí a 15 años, 20 años, tener una casa y tener carro? Y yo sé que eso es lo que enseña la sociedad, ¿verdad? Planear para el futuro y para seguridad. Y al final uno termina confiando en el dinero, termina confiando en el título, termina confiando en algo de este mundo. Y eso no es lo que el Padre quiere. Entonces por eso el Padre dice: ¿cómo es posible que ustedes estén viviendo en sus casotas, todas acomodadas, ustedes todos cómodos, y la casa de Yahweh esté hecha a pedazos? En el caso nuestro, ¿cómo es posible que la iglesia está como está y todo el mundo lo que está pensando es en hacer más plata? Digamos, la gente que va a la iglesia, por ejemplo, cristiana, por eso se le critica tanto, por la doctrina de la prosperidad, porque solo van porque quieren un carro nuevo, quieren una casa nueva, no van porque quieren conocer al Padre. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahora, obviamente, si usted tiene eso bien claro, repito, es lógico, es una buena inversión si usted tiene el dinero comprar una casa. Pero mi punto es: la gente se endeuda por comprarse una casa. Eso es a lo que me refiero. No hay que endeudarse y tampoco hay que morirse en preocupación pensando: es que necesito tener posesiones materiales, necesito un carro, necesito esto, necesito lo otro. Recuerden, el cuerpo es el templo de Yahweh. Entonces Yahweh está diciendo: ¿cómo es que mi casa está como está y ustedes están solo pensando en ustedes? Recuerden que en Grecia, el imperio griego, los templos de los griegos eran gimnasios porque ellos adoraban el cuerpo. O sea, los gimnasios vienen de templos, ¿verdad? Los extremos son malos. Hay gente que tiene que ir todos los días al gimnasio. Si no va, se siente mal. Entonces están pensando en el cuerpo, están pensando en el cuerpo, en vez de estar pensando en el espíritu. Entonces, ¿de qué sirve ir al gimnasio y trabajar el cuerpo y verse súper bien, como dice la sociedad, que tiene que verse un hombre o una mujer, si el espíritu lo que está es súper gordo, así, por estar comiendo comida rápida, estilo McDonald's, ¿verdad? Mundo cristiano, o otros muchos comidas rápidas que, como sabemos, nos destruyen, o simplemente desnutrido, porque nunca ha tocado la escritura, ¿verdad? Están los dos extremos. Entonces sí, como dije, es como haciendo alusión a la doctrina griega, en la que la gente se enfocaría en las apariencias, en el cuerpo, en ir al gimnasio, no en ir a congregarse para leer la escritura y agarrar fuerza en el cuerpo espiritual. Entonces también, como lo he dicho muchas veces, así como uno, si no come, se muere, el espíritu, el alma, si no come de la escritura, se muere. Entonces, así como uno va a un gimnasio para estar fuerte, uno debería leer la escritura para estar fuerte espiritualmente, porque ¿de qué sirve tener todos los músculos si con una aflicción, si con una prueba espiritual cae? Hasta ahí llegó, lo perdimos. Mejor estar fuerte de espíritu, aunque uno se vea cacreco en cuerpo. Nunca van a estar felices. Es como el dinero, como dice la escritura: el que ama el dinero nunca va a tener suficiente dinero. El que ama el dinero nunca se va a llegar a satisfacer con el dinero. E igualmente, el que ama el cuerpo, la carne, nunca va a sentir que llegó al punto que quería. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Y por eso repito, los gimnasios son templos, en realidad, templos del cuerpo, templos de la carne. También nosotros tenemos la libertad en Yahushua, ¿verdad? Yahushua nos hizo libres. Entonces yo no estoy diciendo cuidado de un gimnasio porque sos un idólatra y te vas a ir. No estoy diciendo eso. El punto es, como dice la escritura: todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? No todo edifica. Entonces, si usted va a un gimnasio porque no tiene dónde correr, no tiene dónde hacer ejercicios, pues vaya a hacer ejercicios para estar más saludable. Tal vez sí, también sentirse bien cuando se ve en el espejo, pero no la obsesión de la mayoría de la gente que va al gimnasio. Y por eso repito, o sea, los ejercicios que uno hace ahí los puede hacer en la casa, los puede hacer en cualquier lado. Obviamente hacer ejercicio no es pecado. El pecado es las personas que solo están pensando en el cuerpo, que no pueden vivir la vida porque, ¿verdad? No pueden comer esto, no pueden comer lo otro, no pueden comer aquello, y si comen esto ya se sienten mal. Entonces su ánimo, su estado anímico depende del gimnasio, depende de los carbohidratos, de las calorías que comió ese día, las proteínas. Nuestro gozo,
nuestro estado anímico debe depender de Yahweh, no del gimnasio o no de la plata y todas esas cosas. Y ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, ¿verdad? Refiriéndose al templo de Yahweh, está desierta. ¿De qué sirve tener todos los músculos si el espíritu está desierto, está seco, sin el agua de vida? Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿verdad? Y sabemos Yahushua es el camino de Yahweh. Entonces, si Yahweh le está diciendo al pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos, es porque el pueblo está siguiendo falsos mesías. Cada doctrina, digamos, los testigos de Jehová enseñan un Cristo diferente que los mormones. Los cristianos evangélicos enseñan un Cristo diferente que los católicos. Todos lo hacen igual, la imagen, pero la persona es otra, ¿verdad? Porque, poniéndolo así, en una iglesia, Jesús permite esto y esto y esto. En otra iglesia no permite eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová, Jesús no permite que tomen café. Entonces, el Jesús de ellos quiere decir que está en contra del café. Pero el Jesús de los cristianos sí los deja tomar café. Entonces, tiene que ser otro. Por eso dice, vean sus caminos. ¿En qué camino están? ¿Es el que yo hice o es el que le inventó un hombre? La imaginación es una de las herramientas principales de la profecía. Entonces, una persona que no tiene el espíritu de Yahweh, la imaginación va a ser influenciada por un espíritu de error, y lo que se imagine lo va a llevar a crear una doctrina diferente. Hay gente obviamente que está poseída y otros que simplemente están engañados, y el Padre sabrá cómo los juzga en el momento que tenga que ser. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Ahí la iglesia siembra mucho y el pastor recoge mucho, pero los que siembran no recogen nada. Entonces se cumple, siembras mucho pero recoges poco, y cuando recogen se les va rapidito. Al final el espíritu no está recibiendo nada, el alma no está recibiendo nada, entonces no hacen nada con recibir plata. Aunque recibiesen de verdad millones como lo esperan, que a algunos me imagino que les pasa, aún así, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. La gente va a la iglesia y si le enseñan algo, lo que le enseñan es apenas para el ratito, y sale sintiéndose igual o más vacío, o nada más se siente bien por un día, 2 días, porque el pastor lo que usó fue la emoción para mover a la persona. Entonces la persona sale emocionada, sale sintiéndose bien, pero cuando pasa la emoción, porque la emoción es pasajera, se encuentran en el mismo hueco. Entonces comen, pero no se sacian. Reciben una enseñanza, pero es un verso que lo interpreta, ¿verdad?, el pastor, y hace 1 hora de prédica o menos, en un verso, 2 versos, y en muchas ocasiones lo está interpretando mal, o lo está interpretando lo más literal, y por ende nos muestra que no tienen el espíritu, porque el espíritu entraría mucho más a fondo, porque estamos hablando de pastores, no estamos hablando de una persona común y corriente que está agarrando la escritura y leyéndola y solo entiende un poquitito al principio. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Imagínese usted recibir el pago en un saco que está roto, llega a la casa y ya está vacío. ¿Cuánta gente debe casi que su vida? Y trabajan para pagar deudas. En el libro de Tomás, Yahushua dice, el reino de Yahweh es como un hombre que llevaba un jarrón lleno de comida para su casa, pero de camino se le hizo un hueco y se le salió toda la comida, y cuando llegó a la casa estaba vacío. Una de las interpretaciones es que el reino de Yahweh viene a través de su nombre, pero la gente cambió el nombre, ¿verdad? Los fariseos cambiaron el nombre, y eso es haberle hecho un hueco. A través del nombre llegamos al reino de Yahweh, a través del nombre llegamos al Padre, pero cuando cambiaron el nombre fue como haber hecho un hueco en la bendición que el Padre da a través de su nombre. Entonces las personas, los cristianos por ejemplo, los judíos, todos los que no tienen el nombre del Padre y del Hijo, es como que están laborando, están trabajando, llevando un saco, y no saben que se les está quedando vacío. Cuando lleguen al juicio final van a sacar el saco y van a decir, Padre, vea, híjole, ¿qué tienen? Se les salió todo, no tenían nada de lo que pensaban que tenían, porque dejaron el nombre del Padre. Y lo dije por esto, porque es similar, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Los judíos quieren salvarse por las obras, algunos cristianos también, pero la mayoría de los cristianos se quieren salvar, como ellos dicen, por la gracia, y piensan algunos que el Mesías abolió la Torá, que ya no tienen que apartarse, que no tienen que cumplir los mandamientos, o diferentes cosas que hacen. Entonces, principalmente al no tener el nombre, están laborando y laborando y laborando. Digamos, van a la iglesia todos los domingos y algunos otros días de la semana, le ayudan al sacerdote, ayudan en la parroquia, ¿verdad? Ayudan haciendo ídolos, etcétera, etcétera. Lo que están llevando es una carga que se les está quedando vacía, y cuando traten de comer para alimentarse no van a tener nada. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, lo vuelve a repetir, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré exaltado, ha dicho Yahweh.
Cuando solo el Padre es lo que existía, él todavía no había hecho la creación, lo primero que emanó de él fue el Espíritu, la Ruach HaKodesh. Después del Espíritu salió la palabra, ¿verdad? Como la mente, el pensamiento y la palabra. Entonces Yahweh, el Espíritu, Yahweh y Espíritu, Yahushua, la imagen. Entonces Yahweh, para hacer una imagen de sí mismo, como que él se separó en dos, por decirlo de alguna manera, como cuando Adán fue separado en dos, para que ahora ellos dos tuvieran relaciones sexuales y saliera Set. Entonces Yahweh se separó de su mismo espíritu, porque Yahweh es espíritu, pero como sabemos, espíritu en hebreo es femenino. Entonces Yahweh, la cabeza que emanó el espíritu de él mismo, y a través de su espíritu hizo al Hijo, que es la palabra. Después de la palabra, lo que emanó fue la voluntad de Yahweh. Entonces Yahweh, a través de la palabra, revela su voluntad. Curioso que aquí dice que hagan la casa y él va a hacer que habite ahí su voluntad. Como el primero, la palabra, y después con el último se cumple la voluntad de Yahweh. ¿Qué es la voluntad de Yahweh? Que todos sean salvos, y como sabemos, la salvación es para el tiempo del fin. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Que se dé la cosecha, que se dé la recompensa, que se dé la herencia, que la iglesia y su hijo sean uno, etc. Y todo eso se va a dar en este tiempo. Entonces, y pondré en ella mi voluntad y seré exaltado, ha dicho Yahweh. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nadie está pensando en Yahweh, está pensando en lo suyo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Recuerdan, la escritura habla de que los dos testigos hacen que pare de llover durante su prédica, haciendo referencia a que uno de ellos es Eliyahu, porque Eliyahu hizo que parara de llover por 3 años y medio, y los dos testigos predican por 3 años y medio. Eliyahu hizo que parara de llover literalmente, no caía una gota por 3 años y medio, y hubo hambre. Con los dos testigos, Yahweh va a hacer que pare de llover, pero en sentido espiritual. Que deje de llegar revelación a las iglesias, porque ahora la revelación va a venir solo a través de los dos testigos. Que deje de venir bendición para los rebeldes, porque la bendición va a venir a través de la verdadera doctrina. ¿Me explico? Entonces, con los dos testigos va a parar de llover por 3 años y medio, pero se refiere a la lluvia espiritual, así como en el tiempo de Eliyahu paró la lluvia literal. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos, sobre todo trabajo de manos, ¿verdad? Porque no se trata de las obras, se trata de la fe, se trata de creer en Yahweh, y a partir de ahí Él nos da el dominio propio, la fuerza, el entendimiento para hacer las obras. Pero uno no puede esperar a hacer las obras si no tiene el verdadero espíritu. Por ejemplo, como dice Pablo, ¿de qué me sirve vender todo lo que tengo y darlo a los pobres si no tengo amor? De nada me serviría eso. Yahweh es amor. Entonces, si no tenemos el espíritu de Yahweh, no importa lo que usted haga, de nada le va a servir en el juicio final. ¿Me explico? Entonces, cuando la gente dice, pero eso es que importa, Él conoce mi corazón, yo lo llamo como me dé la gana. Entonces están llamando a otro espíritu y están trabajando en vano, están trabajando para el fuego. ¿Me explico? Si nosotros adoramos a Yahweh, nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de amor, por ende podemos amar al prójimo, y al amar al prójimo cumplimos todos los mandamientos. Entonces, al amar al prójimo empezamos a hacer lo que debemos hacer por ellos, y el trabajo que hacemos va a ser recompensado. Vamos a andar con saco lleno, sin hueco alguno. Pero cuando alguien tiene una doctrina incorrecta y simplemente le vale, está guardando en un saco con un hueco. Así de simple. Entonces, como sabemos, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces sí hay que hacer obras, pero primero hay que tener la fe correcta. Digo, yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yahushua, hijo de Yahusadak, Cohen Gadol, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿verdad? Se puede entender que cuando dice y todo el resto del pueblo, puede ser el pueblo, como uno diría, el resto de la gente, además de ellos dos. Pero como sabemos, cuando la escritura habla del resto, menciona la palabra resto, está hablando del remanente, o sea, los pocos escogidos. Entonces vea que acaba de mencionar a 2 personas y después menciona a los pocos. Acaba de mencionar a Zorobabel y a Yahushua. Como les he dicho, Zorobabel representa al último, Yahushua representa al primero, quienes se van a hacer uno al final. Aquí se está hablando del fin de los tiempos y se está mencionando 2 personas. Uno es el que tiene el reinado, es hijo de David, Zorobabel, representa al testigo como Moshe. El otro es un sacerdote, entonces representa a Eliyahu. Obviamente tiene a Yahushua en su corazón.
¿Está claro? Por eso se llama aquí Yahushua. Además de que el último viene como padre, Yahushua vino como hijo. Entonces, al Eliyahu en esta ocasión ser hijo espiritual de Moshe, el testigo como Moshe, entonces sería como que el testigo como Eliyahu es hijo de Moshe, o sea, como si Yahushua, el hijo del padre. Y por eso aquí se dice Zorobabel como si fuera el padre y Yahushua como si fuera el hijo. Dice yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yahushua, hijo de Yahusadak, Cohen Gadol, y todo el resto del pueblo. Oigan, la voz de Yahweh su Elohei y las palabras del profeta Hagai, como le había enviado Yahweh su Elohei, y temió el pueblo de Yahweh, y temió el pueblo delante de Yahweh. Entonces Hagai, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Y despertó Yahweh la Ruach de Zorobabel, hijo de Salatiel. Qué hermoso cuando esto se cumpla, porque está hablando de que Yahweh va a despertar el espíritu del último, así como cuando Yahushua fue inmerso en el Yardén por Yahuanán, y cuando salió bajó el espíritu y se puso en él. A eso se refiere. Entonces el último se aparta del mal, porque es como el hijo pródigo, y después de que se aparta del mal, como José que cayó en la cárcel por 12 años, el último Yahweh lo mantiene escondido, y llega un momento que es este, donde despierta su espíritu para que empiece el ministerio. Y despertó Yahweh la Ruach de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Yahudá, y la Ruach de Yahushua, hijo de Yahusadak, Cohen Gadol, y la Ruach de todo el resto del pueblo. Entonces Yahweh primero, y vean que esto es confirmación de lo que hemos venido hablando, lo que vemos hace 2000 años es que primero vino Yahuanán para preparar el camino para Mashiach y Yahushua, pero como lo vemos en Malaquías y lo estamos viendo aquí, en la segunda venida, primero Yahweh le da el espíritu al testigo como Moshe y después al testigo como Eliyahu, como en un espejo, que todo es al revés. Cuando vino Yahushua, primero vino el testigo como Eliyahu y después Mashiach. En un espejo es al revés, entonces primero viene la segunda venida Mashiach y después el testigo como Eliyahu, porque ahora es su hijo espiritual. Antes Yahuanán no anduvo con Yahushua, ¿recuerdan? A Yahuanán el inmersor lo mataron y él en la cárcel estaba pensando si Yahushua era el Mesías. En la cárcel empezó a dudar, porque Yahuanán el inmersor era el cierre de la era anterior. Yahushua era el inicio de la nueva era, el nuevo siglo, como quieran llamarlo. Entonces Yahushua vino a empezar todo espiritualmente, con Yahuanán terminó todo lo que era físico. Entonces por eso Yahuanán no anduvo como discípulo de Yahushua, por eso terminó dudando y lo mataron aún antes de Yahushua, porque ahí se cerró, ¿está claro? Ahora Eliyahu viene creyendo en Yahushua, entonces viene con la segunda venida, el último, inmersa pero en fuego, a Yahuanán. Yahuanán y Yahushua eran primos, imagínense la cercanía. Moshe y Aarón eran hermanos, tanto así, o sea, la cercanía hizo que hubiese gente que dijese, allá hay argolla. Moshe escogió a Aarón y después escogió a la hermana Miriam, qué conveniente. Y fue Yahweh el que tuvo que mostrar que fue él el que escogió a los tres, aunque fueran hermanos. No estoy diciendo que así literalmente, exactamente vaya a ser, ¿verdad? Que los dos testigos sean hermanos, no estoy diciendo eso. Obviamente lo van a hacer en el espíritu, pero sí pueden ser cercanos. Es mi punto, ¿está claro? Entonces, vean que despertó primero el de Zorobabel, que representa al hijo de David, la rama de David, testigo como Moshe. Después despierta el espíritu de Cohen Gadol, representando aquí a Eliyahu. Y después el resto del pueblo, o sea, los 144,000. ¿Recuerdan en Daniel 12? En Daniel 12 aparece que, en Daniel, verso 7 del capítulo 12, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su derecha y su izquierda a los Shamaim. Eso representa Mashiach, levantando a los dos testigos, mano derecha, mano izquierda, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo escogido, todas estas cosas se cumplirán. El poder del pueblo escogido es el espíritu de Yahweh en nosotros, que nos da los 9 dones y los 9 frutos. Entonces está diciendo que durante los primeros 3 años y medio, a través de los dos testigos, Yahweh va a esparcir el espíritu en los escogidos. Al final de los 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, ya los 144,000 van a haber recibido el espíritu. Y ahí se va a cumplir ya al final. Cuando ya los 144,000 tengan el espíritu, quiere decir que ya están sellados en sus frentes con el nombre del Padre y del Hijo. Porque a través del nombre del Hijo es que recibimos el espíritu del Padre. Entonces, cuando los 144,000
recibieron el nombre del Padre y del Hijo, ya fueron sellados, recibieron el Espíritu, por ende entonces recibieron el poder y están listos para ser cosechados. No debemos esperar que los 144,000 reciban el Espíritu al inicio. Va a durar 3 años y medio. Entonces, algunos lo van a recibir al inicio, otros lo van a recibir al final, otros lo van a recibir en el medio. Mi punto es, no debemos esperar que el primer sello y ya los 144,000 están conectados. El testigo como Moshe, el testigo como Eliyahu sí reciben el Espíritu al inicio, porque es a través de ellos que los demás lo reciben. ¿Está claro? Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, su poderoso, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Aquí se menciona el día 24, pero es del mes sexto. Es en el segundo capítulo donde pasa el mes noveno y empieza a ser una referencia más directa de Hanukkah. Aquí cierra este capítulo. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, 520 antes de la era común, 520 años antes de Mashiach. Entonces terminamos con el capítulo 1. Voy a parar la grabación.